El Bachillerato General Oficial 5 de Mayo presenta la formación propedéutica en el área de formación profesional, la disciplina de habilidades matemáticas. Como ya lo comentamos en el video anterior, la pandemia de COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa. Nadie pudo prever con suficiente anticipación la magnitud de la enfermedad y menos las consecuencias económicas, políticas y sociales que tendría. Sin embargo, estoy convencido que tú como estudiante harás las contribuciones necesarias para adaptarte a los efectos de la contingencia sanitaria sobre la educación y a la generación de propuestas desde tu hogar, hacia la escuela y a los profesores para enfrentar los retos que tenemos por delante. Tu fortaleza reside en la pluralidad de enfoques, metodologías y posiciones que estés dispuesta a asumir y llevar a cabo. Todo proceso de cambio no es fácil, pero tampoco podemos actuar como si no existiera esta situación. Nuestra mejor contribución al entendimiento de la pandemia y sus impactos no será tener una sola posición, sino por el contrario, muchas, para poder expresar la compleja diversidad de la realidad actual. Bienvenido a esta unidad de aprendizaje curricular de la disciplina de habilidades matemáticas perteneciente al campo disciplinario propedéutico, bloque 2. En esta pequeña clase vamos a abordar algo sobre la solución de ecuaciones de primer grado por observación. El propósito de esta es que resolverás ecuaciones del primer grado a través de procedimientos en donde combines el algoritmo tradicional con la habilidad de observación y cruce de la gráfica con... Aquí tenemos la forma punto pendiente de una ecuación lineal. El elemento principal y fundamental que vamos a rescatar el día de hoy es este valor de m. Este valor de m unido a la variable x es un coeficiente. Este coeficiente puede ser positivo o negativo. Otro elemento importante es el valor de b. Este valor de b no es otra cosa más que el cruce de la línea recta con el plano cartesiano sobre el eje y. Tomaremos el primer ejemplo. Este es un ejemplo de un examen, de una prueba estandarizada. Es la pregunta 67 del área de matemáticas, que dice así: ¿qué gráfica corresponde a la función y es igual a 3x más 2? Si te das cuenta, tengo los mismos elementos. Tengo la variable dependiente, que es y. Tengo el valor de 3, que en este caso sí es específico para el valor de la pendiente, que no es otra cosa más que la inclinación de la recta. Y aquí, aunque no tenga yo signo, debo de considerar que va a ser positivo, es decir, mi pendiente es positiva. Y el siguiente elemento es el más 2. Este más 2 corresponde al valor de b, que también es conocido como ordenada al origen. Esta cantidad me va a indicar en qué posición la línea recta cruza el eje y. Ya lo veremos más adelante. Bueno, vamos a iniciar con el análisis. Tengo aquí la pregunta y desplegamos las 4 respuestas. Voy a empezar a comentar las que no son respuestas de esta pregunta. El inciso D. En el inciso D no es otra cosa más que una función que me representa una cantidad fraccionaria. Es decir, casi todas las funciones que son fracciones van a tener esta representación gráfica. La siguiente es una ecuación de tercer grado. Es decir, cuando visualices que tenemos una variable con un exponente negativo, las gráficas de estas serán de este tipo. Esta otra quizás la recuerdes por tus cursos de geometría analítica, no es otra cosa más que una parábola. Esta tiene una representación algebraica con una variable de grado 2 o exponente al cuadrado. Finalmente mi respuesta es esta. Aquí quiero mencionar por qué es la respuesta correcta. Primer elemento que debo de observar sin hacer más nada es observar. Observamos la cantidad 2 y corresponde exactamente al cruce de la línea recta con el eje y en la cantidad número 2. ¿Verdad? Ok. Otro aspecto que vamos a considerar ahorita por el momento es el signo de mi pendiente. Esta pendiente es positiva, significa que el ángulo formado con la línea recta y el eje Y, el eje X, es un ángulo menor a 90 grados.
Esa es la condición para que mi pendiente escrita en mi ecuación sea positiva. Ok, entonces podemos ver que hay dos elementos que coinciden. El valor de B y el valor de la pendiente positiva en la visualización que estoy tomando en cuenta para mi respuesta. Entonces la ecuación tiene la representación gráfica del inciso A. Otro ejemplo, dice, ¿cuál expresión matemática representa correctamente la gráfica que se muestra? Tenemos esta gráfica. Vamos a considerar siempre inmediatamente dónde está cruzando la línea recta. En este caso es el 1 positivo. Tengo dos opciones, inciso B, inciso D. Si te das cuenta, todas mis ecuaciones tienen el coeficiente 2. Unas son positivas, otras negativas. De las opciones que estoy considerando correctas, la B y la D, vamos a seleccionar una de ellas. Una es negativa y la otra es positiva. ¿Cuál de las dos será? Entonces, vamos a considerar nuevamente. Este eje X que está aquí, lo voy a trasladar hacia la parte superior para formar un ángulo. Son líneas auxiliares. Esto no necesariamente lo tengo que estar escribiendo siempre, simplemente lo estoy colocando para que podamos ayudar a mi imaginación. Este ángulo es menor a 90 grados. Significa que el valor de B, de M, va a ser positivo. Entonces, de entre las dos respuestas, inciso B e inciso D, la que tiene la pendiente positiva es esta. Entonces, mi respuesta correcta será el inciso D. Siguiente ejemplo. Un instructor de atletismo da un plan a Luis para mejorar su condición física. El primer día correrá 2 kilómetros, el segundo correrá 4 y el tercer 6. Tenemos mi tabla. Es una gráfica muy sencilla. Checa que donde está el cruce de la línea recta es 0. Entonces tengo dos opciones. De estas dos, por el primer ejemplo que vimos, esta tiene exponente cuadrado, es una parábola, entonces mi respuesta es el inciso C. Siguiente ejemplo. Tenemos aquí esta gráfica donde dice David compró un auto, el cual a medida que pasen los años disminuirá de valor, como se observa en la siguiente gráfica. Tengo estos dos puntos. Pregunta, ¿cuál es la expresión algebraica que describe el precio del auto del año 2 al año 5? Del año 2 al año 5. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta solamente esta sección de mi gráfica. Vamos a las respuestas. Aquí tengo, como siempre, 4 distractores. Me voy a centrar en aquella que me está indicando. Primeramente, vamos a checar, en este caso, primero debo observar la inclinación de la recta. Tengo un ángulo mayor a 90 grados. Significa que el valor de la pendiente M va a ser negativa. Checo mis respuestas, son dos, inciso B, inciso C. Tengo dos opciones posibles. ¿Cuál de las dos será? Ahora, regreso nuevamente a visualizar mi gráfica. Puedo observar que la sección que va del punto 2 a donde cruza la recta, que es la parte que no me preguntan, está cruzando en 200. Por lo tanto, la respuesta del inciso C no puede ser, porque es la sección de recta o porción de recta que no me preguntan. Entonces, la opción correcta, en el caso del inciso B y C, debo de seleccionar el inciso B, sin más que hacer. Y por último, te dejo estos dos ejercicios donde expliques qué relación hay entre mi ecuación y la gráfica. Entonces trata de explicar, practica y cualquier duda que tengas,
Puedes mandarme mensaje o escribirme o llamarme al WhatsApp para ponernos de acuerdo y puntualizar tus dudas y aclararlas en forma oportuna. Gracias por tu atención.